Buenas tardes o buenos días, que estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar con la clase de introducción al álgebra vectorial. La semana pasada, la clase anterior vimos una introducción, la diferencia entre escalar y vector, notación, módulo, dirección y sentido, multiplicación de un escalar con un vector, adición y sustracción, el producto escalar y el producto vectorial. Nos quedamos ahí. Ahora vamos a continuar con el gradiente y el operador nabla, coordenadas curvilíneas, flujo y divergencia, el teorema de la divergencia y rotacional y el teorema de Stokes. ¿Ya? Entonces, habíamos visto mm, básicamente qué es un escalar, haciendo estas comparaciones, y qué es una cantidad vectorial, y habíamos visto las diferencias. Luego habíamos puesto, recordar, esto estoy seguro que ya lo han visto en colegio y en el primer curso del premio facultativo, incluso en el curso de física 1, cómo se operan los vectores, ¿ya? Las diferentes notaciones que existen y qué significa el módulo, la dirección y el sentido. Habíamos visto de que cuando tengo un vector tridimensional, en realidad tres números me dan mucha información, ¿ya? Y habíamos visto multiplicar un escalar por un vector que se presenta en realidad. Habíamos visto cómo se suma, cómo se resta, la operación equivalente a multiplicación. No se olviden que en álgebra vectorial no existe la multiplicación, existe el producto vectorial, ¿no? Que es cuando opero dos vectores, a punto B, tengo un escalar, por eso se llama producto escalar, ¿no? Luego habíamos hecho algún ejemplo y habíamos visto el producto vectorial. Entonces, cuando tengo dos vectores y opero A cruz B, me tiene que dar un vector que es perpendicular tanto a A como a B. Entonces aquí le falta el versor de dirección y se opera de la siguiente forma, con esta matriz, sacando el determinante y ya. Y entonces las reglas, hay varias formas de hacerlo, pero la que les he enseñado es memotécnica, ¿no? Entonces multiplico, por ejemplo, calculo primero el primer componente, el versor es sub 1 y elimino la columna y la fila. Y me queda esta submatriz AB, A3, digo A2, A3, B2 y A3. Y multiplico en cruz, respetando las reglas de que los multiplicados hacia abajo son positivos y los multiplicados hacia arriba son negativos. Y tengo esta operación, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de que el módulo de A cruz B es el área encerrada o generada por los vectores AB, que es un paralelepípedo generalmente. Puede llegar a ser un cuadrado, ¿no? Dependiendo del ángulo. ¿Ok? Entonces, luego habíamos visto algún ejemplo y empezamos con el gradiente. Ok, el gradiente es en realidad una derivada de la función, pero generalizada, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden de que cuando yo tengo una función, ¿ya? Y tengo su gráfica, cual sea que sea, cuando lo derivo respecto de un punto, lo que estoy haciendo es encontrar su pendiente en ese punto. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué tal si mi función está representada por tres valores? ¿Ya? No en el plano, sino en un plano tridimensional. Entonces tendré tres derivadas, ¿no? Entonces, si yo derivo una función respecto de sus tres coordenadas, x, y, z, entonces el desarrollo de derivadas parciales me da esta primera expresión. Entonces la derivada parcial de la función respecto de x por la diferencial de x. La derivada parcial de la función respecto de y por la diferencial de y. Y por último, la derivada parcial de f respecto de z por dz. Esto es en coordenadas rectangulares. Ahora, si yo llamo un diferencial de línea, o sea, un pedacito de esa curva que tenemos, imagínense de que estamos en tres dimensiones, entonces ese pedacito de curva puedo escribirlo así, un pedacito en x, en la dirección y, o en la dirección x, como quieran, un pedacito de y por la dirección j, y un pedacito de y, de z en este caso, en la dirección k.
Entonces, la diferencial de f la puedo escribir de esta forma. ¿Ya? La derivada parcial de la función respecto de x en y, la derivada parcial de y respecto de j, y la derivada parcial de la función respecto de z en la dirección k, por el producto vectorial de L, este. Entonces, noten ustedes, si yo opero estos dos, me va a dar el de arriba. ¿Ya? Entonces es una forma simplificada de escribir o ampliada si quieren. Entonces la diferencial de f, esto es memotécnicamente, lo nos han enseñado a hacer en cálculo 2, pero yo lo puedo extender, lo puedo hacer como si fuera dos funciones. ¿Para qué? A todo esto lo que está en paréntesis, lo que tiene derivadas, le puedo llamar, por convención se utiliza nabla, pero es un operador. Entonces, si yo opero con una función cualquiera, me tiene que dar otra cosa. Un operador es más o menos, como su nombre lo indica, algo que transforma una cantidad en otra, bajo una, bajo reglas de matemáticas. Por ejemplo, el operador, la fuerza, por ejemplo. La fuerza es la derivada parcial de no, la derivada de segunda del vector posición o vector desplazamiento en realidad. Entonces, si al vector de desplazamiento yo lo derivo una vez, respecto del tiempo obviamente, estoy operándolo, me va a dar la velocidad. Y si lo derivo una segunda vez, me va a dar la aceleración. Entonces aquí más o menos es eso, pero bajo otras reglas, ¿no? Aquí tengo que operar por el producto escalar. Entonces, todo esto yo le voy a llamar nabla. Entonces, la diferencial de f va a ser nabla punto por la diferencial de línea, que tiene toda expresión. Entonces, defino nabla como operador, como y por la derivada parcial de x, j por la derivada parcial de y k por la derivada parcial de z. Entonces, estoy usando por convención la convención que utilizan los ingenieros IJK, pero puede ser E sub X, E sub Y, E sub Z o cualquier otra. Ojo, una vez más, esto es en coordenadas cartesianas o rectangulares. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, otro tipo de coordenadas? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en toda esta materia? ¿Ya? Porque vamos a tener geometrías de distinto tipo, por ejemplo, cilíndricas y generalmente, más generalmente cilíndricas, pero también esféricas. Entonces tengo que hacer una transformación o utilizar el gradiente, este nabla, como con su respectiva con su respectiva forma en el sistema coordenado que estamos usando. Por ejemplo, en cilíndricas, ¿ya? Yo tengo lo mismo, vamos a hacer que en el caso anterior, ¿no? Entonces primero un df, un diferencial de la función. En coordenadas cilíndricas va a ser la derivada de la función respecto de r por dr, la derivada de la función respecto del ángulo phi, estoy poniendo por d phi, y la derivada de la función respecto de z, diferencial de z. Entonces el dl va a ser r en la dirección i sub r, o sea radial, r por la dirección de phi, o sea angular, por la dirección angular, y dz por la dirección sinutal o de altura, ¿no? Y sub z. Entonces, nabla va a ser nabla por la función por df, va a ser, o nabla por la función directamente, la derivada de la función respecto de r por i, 1 sobre r, derivada de la función respecto de phi, y finalmente derivada de la función respecto de z. En otras palabras, nabla va a ver es exactamente esta función sin operador, sin las f's. ¿Ok? Entonces, eso es nabla en coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas esféricas es un cachito más complicado, pero no demasiado. Entonces, nabla, de la misma forma, vamos a hacer un diferencial de línea que tiene que ver con dr en la dirección r, o sea, radial, r por t phi, pues en la dirección angular, y como tenemos un segundo ángulo en coordenadas esféricas, voy a tener r por el seno del ángulo, θ, en la dirección diferencial de phi, en la dirección de θ. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi función tiene que tener, entonces, tiene que estar en función de el radio, un ángulo y otro ángulo. Entonces, df va a ser
la derivada de la función respecto de r por dr, derivada de la función respecto de phi, de θ, perdón, por diferencial de θ, y la derivada de la función respecto de phi. Entonces, nabla, o sea, el gradiente en este caso, y esto ya es el gradiente, va a ser nabla por la función y lo operamos de esta forma. Ya, esto se puede demostrar sin ningún problema. Entonces va a ser la derivada de la función respecto de r, 1 sobre r por la derivada de la función respecto de θ, la dirección θ, y finalmente 1 sobre r por el seno de θ por la derivada de la función respecto de phi en la dirección de phi. ¿Ya? Ok, creo que cometí algún error por aquí. Creo que todo está bien. Ok, bajo esas circunstancias podemos hacer un ejemplito. Dice, encontrar el gradiente de esta función. A por r al cuadrado por el seno de phi, por b rz por el coseno de 2, phi. Noten ustedes, ¿en qué coordenadas me está dando la función? ¿En qué tipos de sistema coordenado? Ya, yo veo un ángulo y un radio y un z. Entonces me están dando en coordenadas cilíndricas. Entonces, debo aplicar el gradiente, que es esta operación, que significa, el gradiente es por si acaso multiplicar nabla por la función. ¿Ya? Es como multiplicar. Nabla por si acaso es un vector. ¿Ya? Está aquí escrito. Nabla es un vector. ¿Ya? Por una función que no necesariamente no es un vector. ¿Ya? Podría ser un vector, pero sería otra operación que lo vamos a ver en un momento. Entonces, f o la función es una función que está en función de sistema coordenado r, θ o phi, o puede ser x, y, z o r, θ, z, depende de las coordenadas que tengamos. Entonces voy a tener que esto está en coordenadas cilíndricas, entonces aplico coordenadas cilíndricas. Entonces voy a tener el nabla o el gradiente de la función va a ser la derivada de la función respecto de r en la dirección r más 1 sobre r por la derivada de la función respecto de phi en la dirección phi y finalmente derivada de la función respecto de z en la dirección z. Entonces en otras palabras tengo que derivar primero respecto de r, luego respecto de phi y respecto de z. O sea, tengo que hacer tres derivadas de esta función. Primero, la derivada de la función respecto de r. Fíjense, tengo un r cuadrado, los demás son constantes, un r y nada más. Entonces, al derivar, obviamente b, z y coseno de 2 phi va a ser constantes. Entonces, al derivar respecto de r, voy a tener el 2 baja, voy a tener 2ar por el seno de θ. Aquí está, 2ar por el seno de θ. Más r elevado a la 1. Eso se convierte en directamente 1. bz coseno de θ. bz coseno de θ. En la dirección, aquí estoy poniendo en la dirección radial. ¿Ya? Ahora, derivo la función respecto del segundo término. De θ. O de phi, perdón. Entonces voy a tener seno de phi y coseno de 2 phi. Entonces, al derivar ar cuadrado se vuelven constantes. Entonces voy a tener ar cuadrado, pero aquí imagínense que hay un cuadrado. Por la derivada del seno es coseno. ¿Ok? Ya no podemos hacer nada más. Más brz por el coseno del ángulo. La derivada del coseno es menos seno. No olvidemos eso. Pero por regla de la cadena, este 2 va a salir. Entonces voy a tener el 2 que ha salido, bz, ¿ya? Aquí hay un r, no se olviden. Por la derivada del coseno es seno, ¿ya? De 2 phi. ¿Ya? Pero no se olviden que hay un r. Entonces, como el primer miembro era r cuadrado, con el r de abajo se convierte en r nomás. Y aquí había un r. Con el r de abajo se convierte en 1. Entonces, todo esto por la dirección θ. Finalmente, tengo que hacer respecto de z. El primer término no tiene z, así que todo es constante y se convierte en la derivada de una constante 0. Y el segundo tiene un z, entonces es más sencillo todavía. Mi resultado va a ser la derivada de la función, o de lo que queda de la función, respecto de z. Entonces va a ser br coseno del ángulo. br coseno del ángulo en la dirección z. Este signo de interrogación, omítanlo.
Ya, sencillo. Entonces, cuando yo opero una función por nabla, en otras palabras, haciendo el gradiente, me sale un vector, que es como lo que hemos visto en la primera operación de multiplicar un vector por un escalar. Equivale más o menos lo mismo. Entonces, lo que estoy haciendo en realidad es multiplicar el operador nabla, que es un vector, por una función escalar que va a ser f. ¿Ok? Entonces, ahora vimos este ejemplo. Si hay comentarios respecto, me lo ponen en la caja de comentarios o me mandan un WhatsApp. Ahora veremos qué es flujo y divergencia. Esto es más interesante todavía. ¿Ya? ¿A qué se imaginan que es flujo? Tiene que ver con fluido, pero es más general. El fluido se utiliza para líquidos o gases también, pero más para líquidos. Pero un flujo es en realidad como si fuera un transporte de ya sea electrones, fotones, sólidos, por ejemplo, un flujo interesante que es de bolitas, cachinas llamaremos, eh, muchas cachinas desplazándose. Si lo vemos de lejos parece un río. Hay videos interesantes en YouTube, pueden verlos. Y, pero si los vemos de cerca son bolitas desplazándose. Eso es un flujo, por ejemplo. Ahora puede ser también flujo de cosas más grandes, por ejemplo, de gente. Cuando vemos, por ejemplo, salir del estadio, gente, de un estadio, de un evento público, masivamente, entonces, si lo vemos de lejos, parece un río, ¿no? Siempre y cuando se desplacen por una calle, ¿no? Y si lo vemos de cerca, son gente, ¿no? Caminando. Entonces, la idea es la siguiente. Al flujo, que denominado con esta letra phi mayúscula en griego, tiene que ver con un integral, o sea, es una sumatoria cerrada de un vector A. Ahora estamos hablando en general, por si acaso. Un vector A por el producto escalar de la diferencial de superficie. En otras palabras, por ejemplo, tengo esta esfera, no necesariamente es esférica el volumen que estoy usando. Ya por simplicidad simplemente lo uso. Y este E, que es un campo eléctrico, lo vamos a ver más adelante, pero es cualquier campo. Aquí lo estoy representando como A, pero puede ser un campo eléctrico, campo magnético, campo de fuerzas, o sea, campo campo gravitacional, cualquier cosa de esas. Entonces, que esté ingresando a la superficie que estoy delimitando y a la vez saliendo. Entonces, fíjense, esta línea está entrando por un pedacito de superficie de la esfera. Digamos que es una esfera, pero en realidad es ¿qué se llama esta figura? Tipo papaya. Bueno, es como si fuera esfera. Entonces, está entrando con un ángulo. ¿Ya? Fíjense aquí. Entonces, esto seguramente lo han definido en cálculo 2. Si yo tengo un ángulo, una superficie, entonces tengo un versor de dirección, ¿ya? Que significa la superficie, el delta de la superficie, tan chiquita como se quiera, que es perpendicular a la superficie. Ya aquí, para que sea más exacto, debería poner delta S por el versor de dirección que es perpendicular a esta superficie. Ya aquí está bien representado. Y el ángulo que genera el campo, cualquier campo, en este campo, el campo eléctrico. Entonces, puede tener esa situación. Ahora, por esta otra cara, noten ustedes de que está saliendo el vector. Es una cara interna. Entonces voy a tener mi versor de dirección de la superficie por el campo eléctrico que es casi rasante. ¿Ya? Podríamos poner uno aquí también, que va a tener la misma razón. Entonces, la sumatoria de todos estos cuadraditos me representa la integral. Y la bola se representa integral cerrada o de superficie. Entonces, la sumatoria de todos estos cuadraditos, entonces
del vector, en este caso E, pero es A, en este caso, esto es más general, por el producto escalar por ds. Entonces, en otras palabras, me estoy sumando componentes. Eso se llama flujo y lo vamos a ver más tarde. Es el teorema de Gauss. Pero este teorema de Gauss es matemático y es más general. Pero teorema de Gauss aplicado al campo eléctrico es una poderosísima herramienta. En su momento lo vamos a ver. ¿Qué tiene que ver entonces eso con la divergencia? Entonces, el flujo, representado con la letra phi mayúscula, es igual a una superficie de componentes del campo por su diferencial de superficie. Ya, el producto escalar, por si acaso. Ok, entonces, ¿qué representa esto? Entonces, para la divergencia, ahora, a diferencia de este caso, vamos a utilizar un cubo. ¿Por qué? Por simplicidad. Entonces, el flujo va a ser los campos saliendo por las 6 caras que existen. Entonces, por la superficie 1, voy a tener, supongo que este es X, Y y Z. Entonces, X está saliendo de la pantalla, Y se está yendo a la derecha y Z es hacia arriba. Entonces, la sumatoria de la cara 1 del campo del vector en X va a ser entonces X, el valor de esto, por estos pedacitos de Y por dz, menos el flujo que está saliendo por la cara del otro lado de la componente del vector en X por X menos delta X, o sea, el valor de X menos este valor delta X. No se olviden que estamos hablando de que es un volumen muy pequeño, por dy por dz, más así sucesivamente. La cara de y exterior por la cara interior, si quieren, y z es el componente hacia arriba por el que está hacia abajo. Ok, entonces la divergencia la vamos a definir así. Entonces tengo este flujo de las caras de este pequeño cubo. Entonces, ¿qué representa esto? Entonces el flujo lo puedo escribir de esta forma. AX, el valor en X menos AX por X menos delta X sobre X, igualito para delta Y, igualito por delta Z por X de Y de Z. ¿Por qué he saltado de el flujo de esta forma de integrales? ¿Ya? Porque son infinitamente, porque pueden ser muy pequeños, tan pequeños como ustedes quieran. Ahora, les pregunto, ¿qué representa esto? Esto lo han visto en cálculo 1. En realidad esto es una derivada, pero como son tres, son derivadas parciales. Entonces, este delta, cuando delta x, delta y, delta z tienden a 0, se convierten en la derivada parcial de x por la diferencial de volumen, la derivada parcial del componente en y por la diferencial de volumen y la derivada parcial de z respecto de z de el volumen. Ahora, no se olviden, aquí ya no es la función a como tal, es la componente en x, la componente en y y la componente en z. ¿Ya? Entonces, directamente entonces esto es una derivada. Entonces, esto a que les recuerda, a nabla, ¿ya? Por a, entonces ya sabemos cómo es nabla. Nabla es un vector y a también es un vector. Entonces va a ser, cuando hago el producto escalar de un vector por un vector, es la primera posición por la primera posición del segundo vector, más la segunda posición del vector por la segunda posición del otro vector, más la tercera posición por la tercera posición del otro vector. ¿Ya? Y si hubiera más componentes, se escribe más. Entonces, la divergencia tiene que ver con nabla, que ya lo hemos definido, producto escalar por el vector A. En este caso, estoy poniendo en general A, pero puede ser un campo eléctrico, un campo magnético, un campo gravitacional, un campo en general. Entonces voy a tener eso. Entonces lo que me está representando es de que A.A me está dando un número o una función, pero en una sola dirección. ¿Ya? En coordenadas cilíndricas tiene esta forma. Nabla.A
Obviamente, nabla en coordenadas cilíndricas operado con A, que tiene que tener también las coordenadas cilíndricas, tiene igual de tres componentes. Uno sobre ρ, o si quieren R, por la derivada parcial del espectro de ρ por la dirección radial, o ρ. Uno sobre ρ por la dirección azimutal o angular y la derivada parcial de la componente en z respecto de z. Y en esféricas, más o menos lo mismo. Tres componentes con sus respectivas direcciones. No direcciones. Con sus respectivos ángulos. Ok, entonces. Vamos a hacer un ejemplito después. Para continuar, la siguiente operación es el rotacional. ¿Ya? El rotacional tiene que ver con, antes de pasarme por favor, perdón, la divergencia también tiene que ver con el flujo. ¿Ya? No se olviden, estamos correlacionando flujo con la divergencia. Entonces, aquí debería tener un grafiquito de flujo. Entonces, imagínense como si fuera un río, ya de líneas. Entonces, si la divergencia es cero, significa de que el flujo es de esa forma. No hay entradas ni salidas, o sea, fuentes ni sumideros. Es como un río, ¿ya? Imagínenselo que está pasando un río y ven pasar el agua, pero no hay agujeros ni fuentes, o sea, no hay, digamos, una canalización de un río pequeño, una sequía que le contribuya con más agua al río, o digamos una saliente que drene una parte del agua del río, ¿no? Pues, digamos, eso se ve generalmente en el campo donde hacen lo que llaman acequias, creo que es, ¿no? O sea, desvían un poco el agua del río para regar. Entonces, en caso de que hubiera una de estas, una fuente, por ejemplo, entonces la divergencia es positiva. Y en caso de que fuera al revés, hay algo que drene de alguna forma el campo, entonces la divergencia es negativa. Entonces, esa me indica esta operación, ¿no? Si es positivo, negativo o igual a cero. Ya hay fuentes, sumideros o no hay nada, ¿no? El flujo es continuo. Eso me indica esta operación. Y eso lo vamos a ver después cuando llevemos más adelante los campos eléctricos, campos magnéticos. ¿Ok? Entonces ya tenemos en sus respectivas coordenadas. La siguiente operación es el rotacional o producto escalar. Fíjense, estoy operando nabla, que ya saben que es un vector, por el vector A, que también... y la operación es el gradiente. No es gradiente, perdón. El, el producto vectorial. ¿Ya? Entonces se opera de la misma forma, teniendo cuidado en las derivadas. Entonces tengo IJK, en la primera línea va los versos de dirección, en la segunda línea va los componentes del nabla, que son las derivadas parciales, derivadas respecto de x, derivadas respecto de y derivadas respecto de otra. Y en la tercera posición va los componentes de a sub x, a sub y, a sub z. No se olviden, A representa un campo, las componentes de un campo, ya sea eléctrico, magnético, gravitacional. Entonces esto ya sabemos operar. Entonces tapo I y voy a tener una submatriz, ¿no? Entonces, cuando la primera operación I va a ser la derivada parcial de A respecto de Y, de A sub Z, perdón, menos la derivada parcial de A sub Y respecto de Z. Más, debería ser menos, pero esto cambia de posición, no hay problema. Cuando tapo J, tanto en su fila como en su columna, voy a tener la derivada parcial de X respecto de AZ, ¿ya? Menos la derivada parcial de Z respecto de AX, ¿ya? Pero como le he dado la vuelta con este signo, me queda así. Y finalmente, K. Voy a tener la derivada parcial de X respecto de AY,
menos la derivada parcial de a sub y o respecto de y por ax, y me queda esta operación. Entonces, noten ustedes de que me queda de esta forma. Ahora, en coordenadas cilíndricas, opero de la misma forma. Aquí simplemente le cambio f, pero utilizando los componentes en sus respectivas coordenadas. Entonces, voy a tener rho por phi y z. Y voy a tener la derivada parcial de rho, derivada parcial de phi y derivada parcial de z. Y las componentes del vector tienen que ser la componente en rho, la componente en phi por rho y la componente en z. Y se opera igualito. ¿Ya? Entonces, la derivada parcial de phi respecto de z, ¿ya? Por acá, menos la derivada parcial de z respecto de phi. Noten ustedes que este rho aparece como invertido, que dividiendo. Debería ser multiplicado, pero seguramente lo vamos a justificar en un momento. Siguiente, sí, o phi. Entonces voy a tener la derivada parcial de rho respecto de fx, ¿está bien? Y la derivada parcial de z respecto de rho, de la función rho. Entonces tenemos aquí, no pasa nada. Y finalmente z, derivada parcial de rho respecto de todo esto. Aquí tenemos, y aquí ya vuelve a aparecer rho. Perdón, entonces cuando estamos operando el del medio apareció un rho. Entonces al multiplicar simplemente se han ido anulando. Entonces tenemos esta componente, ¿ya? Por esta componente, derivada de y de rho. Entonces, si yo multiplico todo esto por rho, voy a tener, este se anula y me va a quedar rho, que está bien, lo que tenemos que calcular. Aquí va a aparecer rho y aquí se van a anular estos dos. Simplemente hace una notación. Y en coordenadas esféricas es un poco más complejo, pero nada de imposible. Entonces tengo rho sub phi, si, rho y seno del ángulo. Rho, tita en este caso. Tita y las derivadas parciales y los componentes. Entonces simplemente desarrollo todo esto. Ya es un poco complicado, ni tanto, es un poco laborioso sería. Y finalmente, la última vez, esta operación no se olviden, estamos haciendo en orden, el mismo orden que hicimos en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, el gradiente básicamente es multiplicar un vector, al que hemos visto es un operador, por un escalar. Pero en este caso, el escalar es una función escalar. ¿Ok? Entonces, ese es equivalente a la primera operación que hemos visto en la anterior clase. Flujo y divergencia estamos haciendo multiplicar el vector nabla, el operador nabla, por el producto escalar de una función. También escalar. Y me va a quedar de esa forma. En este caso mi función no es escalar, perdón, es vectorial. Entonces estoy multiplicando una función, un operador, no multiplicando, utilizando el producto escalar de el operador nabla por un vector A, cualquiera sea este, ya, en su respectiva coordenada, y el rotacional, que es operar dos vectores para que me dé uno perpendicular al otro. Pero aquí estoy utilizando un operador que se opera con el producto vectorial de un vector A. Y me va a quedar eso en diferentes coordenadas. Y el laplaciano es en realidad la combinación de un producto, noten ustedes, el nabla por un escalar y a la vez operado como producto escalar. Y básicamente es esto. La derivada segunda del vector b respecto de x, la derivada segunda del vector b respecto de y la derivada parcial de segunda de b respecto de z. Esto es en coordenadas normales. Se denota nabla cuadrado por b. ¿Ya? Ya, vamos a trabajar harto con esto. Ahora, en coordenadas cilíndricas tengo la misma operación.
Entonces tengo uno sobre rho por la derivada parcial de rho por la derivada de b del campo, en este caso, o que estoy utilizando, respecto de rho, más uno sobre rho cuadrado, la derivada segunda de b respecto de phi cuadrado y la derivada segunda del vector pues, respecto de z. Y en coordenadas esféricas es todo esto, ¿no? Uno sobre rho cuadrado por la derivada de respecto de r de todo esto que está en paréntesis, r cuadrado sobre la derivada parcial de b sobre r, más uno sobre r cuadrado seno de tita por la derivada de tita de todo lo que está dentro, seno de tita por la derivada parcial de b respecto de tita y uno sobre r cuadrado respecto de seno cuadrado de tita por la derivada segunda. Es un poco laborioso, como les digo. Vamos a hacer la siguiente clase de ejercicios y puede que sea presencial esta clase, o bueno, presencial en Meet o en Zoom. ¿Ya? Eso lo vamos a definir en la siguiente clase. O tal vez les ponga más ejercicios y los vaya resolviendo. ¿Ya? Pero creo que nos merecemos una clase presencial. O por lo menos haremos una mixta, ¿no? Tal vez les pongo ejercicios y la siguiente clase sea presencial. Bueno, hasta aquí esta clase. Disfrútenla y hasta la siguiente.